Si te digo pimienta picona, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Efectivamente, el mojo rojo canario. Pero, ¿solo se utiliza este fruto en el mojo rojo canario? Para nada. Sin duda, uno de los ingredientes esenciales para preparar los mojos canarios es la pimienta picona, especialmente para preparar el mojo picón o mojo rojo. Pero también existen otros mojos y platos típicos de la gastronomía canaria en donde también está presente. Así que hoy en los podcasts de Wanchipedia hablaremos de cómo llegó la pimienta a formar parte de la tradición culinaria canaria. Explicaremos por qué pica la pimienta y recordarás algunos de los platos típicos canarios que tienen a la pimienta picona como protagonista. Prepara las roscas, cotufas, miguitos o floritas porque comenzamos. Wanchipedia con Mónica Blanco. Aprende con los podcasts de Wanchipedia. Aprende sobre el patrimonio histórico y cultural canario. Síguenos en las redes sociales y en las principales plataformas de difusión de podcast. Busca @Wanchipedia. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación del patrimonio histórico y cultural canario a través del formato podcast. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural. SV Moda Tenerife. Hola, soy Mónica Blanco, científica, divulgadora y creadora del proyecto Wanchipedia. Y en el capítulo de hoy quiero hablarte de esta variedad de pimienta tan preciada en la cocina canaria, porque entre todas tiene ese sabor y toque picante tan característico. Vamos a ver, ¿pimienta o pimiento? Comencemos por el principio. Los pimientos que se cultivan hoy en día en Canarias llegaron desde América, más concretamente de América Central y América del Sur, como así le sucede a la papa, la batata, el millo y el tomate. Llegó a Europa tras el descubrimiento de América. Quizás hayas escuchado hablar de los pimientos picantes y también de las pimientas. ¿Son lo mismo? Por un lado tenemos al pimiento, un fruto de la planta herbácea que procede de la familia de las solanáceas y por lo general no suele ser picante. Por otro lado tenemos a la pimienta, que es una planta trepadora de la familia de las piperáceas y es característica por ese sabor picante y fresco donde su fruto se emplea seco para condimentar los platos como especia. Pues resulta que en Canarias al pimiento que pica lo llamamos pimienta, es decir, la palabra pimienta es sinónimo de pimiento picante. Es un canarismo, una palabra que forma parte del español de Canarias. En el resto del territorio español, la pimienta es una cosa y el pimiento es otra. Sí, eso puede llevar a confusión, por eso hemos querido explicarlo hoy aquí en los podcasts de Wanchipedia, antes de seguir hablando de la pimienta picona. Una vez aclarada la diferencia, vamos a explicar por qué algunos pimientos pican, es decir, por qué pican algunos frutos de las plantas del género Capsicum, como por ejemplo el chile, la guindilla, el jalapeño, pimienta picona de Canarias. Por increíble que parezca, los pimientos picantes contienen en su interior un compuesto orgánico llamado capsaicina, una molécula orgánica responsable del picor de su fruto, de esa sensación de quemazón desagradable para algunos y placentera para otros. Y sí, algunos frutos de las plantas del género Capsicum, como por ejemplo el pimiento de padrón, la guindilla de ají, el chile y por supuesto la pimienta picona de Canarias, contienen en su interior ese alcaloide de origen natural, esa capsaicina que produce picor. Por lo visto, al entrar en contacto con la mucosa de la boca, dicha molécula orgánica estimula los receptores del calor y del dolor, de ahí esa sensación de picor del mojo rojo canario, que está elaborado a partir de la pimienta picona de Canarias. Ten en cuenta que existen algunas variedades del género Capsicum, como los pimientos morrones, pimientos de piquillo o pimientos italianos, que no pican en absoluto, debido a que carecen de esta sustancia. Cabe destacar que dependiendo de la concentración de capsaicina, existe lo que se conoce como la escala de Scoville, la cual muestra en escala cuál de todos los pimientos pican más que otros. ¿Y la pimienta en grano también tiene capsaicina? No. La sustancia responsable del picor de este clásico condimento utilizado en muchas de nuestras comidas es la piperina,
una molécula orgánica que también aporta ese sabor a picante, tirando amargo al fruto de su planta. ¿Y por qué las plantas como la pimienta picona producen sustancias tan picantes en sus frutos? Todo apunta a que la planta de los pimientos picantes quiere evitar que los mamíferos herbívoros coman el fruto, mastiquen y destruyan la semilla. Estos animales no tragan los frutos como así lo hacen las aves, sino que mastican la semilla y por lo tanto destruyen y evitan que las semillas de la pimienta picona se dispersen y germinen en otros lugares, principal función de los frutos. Pero aún hay más. ¿Y por qué se dice que debemos tomar leche fría para evitar el picor de las pimientas piconas? La capsaicina es incapaz de disolverse en agua, pero se disuelve en bebidas que contengan grasas, como por ejemplo la leche y sus derivados. Incluso el aceite de oliva también ayuda a aliviar el picor de esta variedad de pimientos, porque similar disuelve a similar, ni más ni menos. Además, la propia proteína que presenta la leche, la caseína, ayuda a expulsar la capsaicina de los receptores nerviosos de las papilas gustativas. Y esto se traduce en una menor sensación de quemazón. Y si está fría, aplaca aún más ese picor por efecto calmante del frío. ¿Cuántas variedades de pimientas piconas existen en Canarias? Solo en Tenerife se distinguen 9 tipos de pimientas rojas, algunas más picantes que otras, y que se diferencian por su forma. Ahora te preguntarás, ¿y cómo se elabora el mojo canario? Pues muy sencillo. El mojo rojo o mojo picón se elabora de forma muy sencilla. Primero se machacan unos dientes de ajo con sal gruesa, pimienta picona, en un mortero de madera o piedra. Luego se le añade un chorrito de aceite de oliva, un fisco de comino, vinagre y agua. Esta última si quieres que sea menos espeso. La crema resultante es el famoso mojo picón que acompaña las carnes o cualquier plato canario. Los hay que aprovechan para mojar el pan y, como no, bañar las papas arrugadas tan ricas de nuestras islas. Por otro lado, el mojo verde se elabora con cilantro o perejil, ajo, sal y aceite de oliva. La crema resultante, tras majar en el mortero, es nada más y nada menos que un rico mojo verde que acompaña los platos como, por ejemplo, pescado fresco. ¿Sabías que el mojo picón tiene su propia canción? Gracias al cantante tinerfeño Casco Senante y su canción y título del disco que sacó en el año 1982 por nombre Mojo Picón, esta rica salsa canaria se hizo conocida en el mundo entero. ¿Y hay otras salsas canarias que utilicen la pimienta picona? Por supuesto, por ejemplo, el almogrote, una especialidad de la gastronomía canaria, es típica de la isla de La Gomera y aquí utilizan la pimienta picona. Para aquellas personas que no la conozcan, el almogrote consiste en una pasta de queso elaborada con queso de cabra curado, un par de dientes de ajo, pimienta roja picona, si es pimienta palmera pues mejor que mejor, tomate maduro y aceite de semillas como por ejemplo el de girasol. A continuación se mezclan todos los ingredientes hasta lograr una pasta con la consistencia deseada. Se dice que el almogrote empezó a prepararse hace muchísimos años porque en el pasado los canarios querían aprovechar el queso de cabra curado que se ponía duro y dijeron, ¿y si lo mezclamos con aceite y pimienta y ajo? Y tachán, ya podemos disfrutar de esta delicia canaria en todos los hogares del archipiélago. Interesante, ¿verdad? Dime, ¿eres de mojo rojo o de mojo verde? Te leo. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación del patrimonio histórico y cultural canario a través del formato podcast. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, SV Moda Tenerife, Anteriormente en Wanchipedia. La historia de Canarias comenzó justo en ese momento, cuando los navegantes y comerciantes, arrastrados por las corrientes y los vientos alisios, encontraron las islas en medio del inmenso océano. Primero fueron los navegantes fenicios púnicos, seguidos por los romanos, para luego llegar los genoveses, franceses, portugueses, castellanos e infinidad de viajeros de todos los lugares del mundo. De ahí que tras la conquista de Canarias y el descubrimiento de América, el archipiélago canario se convirtiera en ese lugar estratégico para hacer un alto en el camino y llenar los buques de agua y alimento, y de paso atacar alguna que otra población para llevarse cosas y personas. Por ese motivo,
se construyeron decenas de edificaciones de carácter defensivo, torres y castillos, especialmente en las zonas más desprotegidas de las islas, las costas. En su interior había decenas de cañones e infinidad de proyectiles para parar en seco a todos aquellos barcos que querían hacer más mal que bien a las islas afortunadas. Y hoy descubrirás todas aquellas torres y castillos construidos para defender las islas, algunas de las fortalezas defensivas construidas en Canarias. Así que prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas, porque comenzamos. El paso del tiempo ha dejado profundas huellas en la historia de la isla de Gran Canaria, cicatrices históricas atrapadas entre sedimentos que no han podido borrar ni la acción de las lluvias, ni las escasas erupciones volcánicas en la isla. Luego, gracias a la arqueología y a la paleontología, esas ramas de la ciencia que estudian las huellas del pasado, hoy entendemos cómo era la vida de los indígenas canarios. Hoy sabemos más sobre la vida de la antigua sociedad isleña. Justo ahora comenzamos a encontrar respuestas a algunas de esas preguntas. Así que hoy, en los podcasts de Wanchipedia, mergullaremos en el apasionante pasado isleño de la isla de Gran Canaria para descubrir por qué cambiaron de lugar sus asentamientos, por qué variaron sus ritos funerarios, por qué pasaron de una sociedad más igualitaria a una más jerarquizada. Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas, porque comenzamos. Tras la conquista de Canarias se comenzó a distribuir los recursos conquistados, en donde las tierras y el agua eran repartidas entre algunos indígenas canarios, soldados y nobles que financiaron la conquista de las islas. Luego llegaron las nuevas semillas y animales que se convertirían en las nuevas fuentes de riqueza agrícola del archipiélago. Así que hoy en los podcasts de Wanchipedia hablaremos de algunas de esas primeras fuentes de riqueza, nuevos cultivos que se establecieron en Canarias para formar parte de la economía insular. Así que prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas, porque comenzamos.